Shalom Ubrajá, Talmidim y Talmidot de la Torá y del Mashiach Yeshua, HaMashiach, Adonenu Morenu, Berabenu Melech Haolam. Olam Ba'ed. Bueno, amados, eh, tenemos que prepararnos, tenemos que concientizarnos, tenemos que despertarnos, tenemos que pedirle mucha misericordia al Eterno, ponernos los lentes de la emuná, la fe, del bitajón, la confianza en Él, del tikvá, de la esperanza, y ser como las 10 vírgenes prudentes. Es muy complicado uno ser atalaya y recibir visiones y sueños del Eterno, donde te diga algo que algunas veces tú, como ser humano, aún llegas aún a cuestionar o como a decir, ¿de verdad va a pasar esto, Eterno? Pero bueno, cuando tú ves los demás atalayas alrededor del mundo, que el Eterno les dice lo mismo, y cuando ves las noticias y ves todo lo que está pasando, dices, tengo que obedecer. Hay que seguir tocando shofar. Hay un punto que si nosotros lo entendiéramos, le pusiéramos cuidado, cada uno de nosotros estaría alistando su mochila, alistando todo y preparándonos para lo que va a venir sobre estos últimos años. El inicio de los dolores de parto, el inicio de ese tiempo que es conocido como la aflicción de Jacob, y la venida de la tribulación y la gran tribulación sobre el mundo entero. Lo que pasa es que este fue un tema que se habló hace muchos años y como que siempre que hablábamos de eso, se hablaba en un futuro lejano. Después, bueno, llegamos a pensarlo como en un futuro intermedio, pero ya cuando se habla de algo muy cercano, ya es diferente. Es diferente y es algo que lo vamos a ver, tú y yo lo vamos a ver. La diferencia es en dónde nos vamos a encontrar cuando veamos estos sucesos. Lo que yo le voy a decir, ustedes lo pueden investigar, ustedes pueden creer lo que bajo la responsabilidad de su libre albedrío deseen, pero de lo que ustedes crean depende en gran parte la salvación de sus vidas y la salvación de sus almas. ¿Qué año estamos realmente? Según la tradición de los hombres, según la tradición de nuestros sabios, según la tradición de nuestros rabinos, estamos en este año que aparece en los calendarios comunes y corrientes de acá de Israel. En el 5779. Listo. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí podríamos decir que haríamos un cálculo, 5779, haríamos un cálculo de cuántos años faltaría para que llegáramos al año 6000. ¿Por qué al año 6000? Cuando los talmidín de Yeshua le hablan a él, le hacen una pregunta y le dicen, ¿cuándo sucederán todas estas cosas y cuándo será el fin del siglo? Sabemos que el día y la hora del Mashiach, el día y la hora de la venida del Mashiach, nadie lo sabe. Pero el siglo, sí. El año, sí, él lo puede mostrar. Y lo podemos saber. Porque habla del fin del siglo. Él vendrá al fin del siglo. Él vendrá para el cambio de milenio. Cuando lleguemos al 6000. Puede que llegue un día después, 2 días después, un mes después, 6 meses después, hasta un año después, porque no podemos estar seguros 100% de que no se perdió un añito o 2 añitos. Y para la muestra, la información que muchos de pronto ya deben conocer, y una información que nuestros rabinos, los rabinos reales, judíos de acá de Israel, ya no ocultan. Porque acá se habla del Mashiach en cada esquina. No hay un shiur de Torah en Shabbat donde los rabinos no estén diciendo el Mashiach ya está acá, ya, mejor dicho, ya se le están escuchando los pasos. Aún hay un gran número que ya hablan de que en su convicción
dicen el Mashiach ya está en la Galilea, viene camino para Jerusalén, en su convicción de que es la primera vez que viene, de que será simplemente un hombre común y corriente. Para nosotros como creyentes en Yeshua debe ser muy importante esto. Porque si dijéramos que estamos realmente en el 5779, ¿de cuántos años estaríamos hablando que faltarían? Restémosle a 6.000, 5.779. ¿Cuánto nos daría? Nos daría 221 años, ¿cierto? Si nosotros cogemos 5.779 y se lo restamos a 6.000, nos darían 221 años. ¡Wow! Cuando uno hace esa operación, uno dice, 221 años está cerca, ¿cierto? Faltan 2 siglos y 21 años. Nuestros nietos y nuestros bisnietos tienen que ponerse las pilas, tienen que, miren a ver si no se ajuician, nos salvamos. Pero cuando vemos muchas profecías, como la profecía del nacimiento en un solo día de una nación, del Estado de Israel, y muchas otras profecías que no voy a entrar en ese tema, voy a entrar en tema directo y sencillo. Y es cuando tú hablas con un rabino y tú le preguntas a un rabino serio de Israel, un rabino judío, no, pseudo rabino, y le preguntas y le dices, ustedes, ¿qué hicieron con esos 210 años que no fueron contados por los rabinos? Que fue ese tiempo en que no estuvo en esclavitud, fue ese tiempo de auge de los descendientes de Joseph y de sus 2 hermanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no contaron esos 210 años? Y eso es un tema y es una información que yo les digo hace más de 15 años o más. Está en la mesa. Antes era un tabú, antes era una duda, que los caraítas sí tienen la fecha exacta, que no, que aquí. Pero hoy en día ya ningún rabino oculta eso. 210 años. ¿Qué pasó con esos 210 años? A cualquier rabino honesto, hoy en día tú le preguntas y él dice, muy sencillo, esos 200 años no se contaron. Se tomó la decisión no contar esos 10 años. ¿Por qué? Tú le preguntas, ¿por qué no los contaron? Y te dicen, muy sencillo, porque o para que el pueblo no sacara presunciones de en qué fecha habría de venir el Mashiach. Precisamente para que no empiece, no, viene dentro de un año, no, viene en el 2000, no, en el 2010, no, en el 2012. Pero esto causa un cambio total. Porque si decimos o queremos seguir creyendo que estamos en el 5779, estamos en una fecha errada. Y tenemos que sumarle a esos 5.779, tenemos que sumarle 210 años. ¿Y cuánto nos da eso? 5.989 años.
Amados, Talmidim y Talmidot de la Torá, si nosotros tomamos lo que aprendimos, que era la fecha hebrea, la fecha según la Torá en la cual nos encontramos, y le sumamos esos 210 años, ¿con qué nos encontramos? Con 5.789 años. Miremos cuántos años faltarían. Restémosle a 6.000. 5.989 años. Esto nos daría 11 años. Si le restamos 5.989, o sea, los 5.779, más los años que a propósito no fueron contados por los rabinos, y que cualquier rabino honesto, si tú le preguntas aquí en Israel, te va a decir, sí, esos años no fueron contados. ¿Y por qué no fueron contados, rabino? No fueron contados precisamente para que la gente no sacara presunción sobre las fechas de la venida del Mesías. Nos encontramos con que estamos a 11 años, Javerim y Javerot, Talmid, Talmidot, de cambio de milenio. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que lleguemos al 6.000, en cualquier momento, no estoy hablando de fechas, en cualquier momento, o sea, se acaba. De ahí para adelante, puede ser días, puede ser meses, puede ser unos cuantos años, pero de ahí en adelante, y esta es una fecha muy delicada, 11 años. Yo les digo a ustedes, si ustedes supieran que estamos a 11 años de una hecatombe, ¿no se prepararían? Si les dijera que estamos a 11 años de tener que presentarnos delante del Eterno para ser juzgados por su Hijo el Mashiach, ¿no se prepararían? Pero hay algo más. Cuando celebran la tradición rabínica, el Rosh Hashanah, el Año Nuevo, en la mal llamada festividad de Rosh Hashanah, pero es Yom Teruah. Pero realmente, ¿cuándo empieza el año según la Torá? En Aviv. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos de que según la Torá el año empieza en Aviv, hablamos de que ya no estaríamos en el 5.779, sino que cuando llegamos al 1 de Aviv de este año, o sea, hace más o menos 16 días, estaríamos hablando de que hubiéramos entrado en el 5.780. Si nos damos cuenta lo que significa esto, que ya no faltarían solamente 11 años, sino que faltarían 10 años, amados Talmidim y Talmidot de la Torah y del Mashiach Yeshua. 10 años para que lleguemos al año 6.000, para el cambio de milenio, para el fin del siglo, según la Torá, no según la fecha hebrea, la fecha de la Torá, no la fecha gregoriana. La fecha gregoriana vamos en el 2019. Para cambio de siglo faltarían 20, como 79, 80 y algo de años. 19, 81 años faltaría para cambio de siglo. Estoy hablando para cambio de siglo hebreo. Estamos en el 5.990.
10 años para cambio de siglo, amados. Estamos en el 990 y faltan 10 años para llegar a 1000 y cambiar de siglo. Y no solamente cambiar de siglo, sino llegar al cambio de milenio también. Y esto indicaría que de ahí en adelante entraría el séptimo milenio, que tendría que ser el milenio del Mashiach. Esto lo saben todos los rabinos aquí en Israel. Ya no niegan porque quitaron esos 210 años. Ya no es un tabú, ya no es algo escondido, lo dicen libremente, abiertamente. Porque aquí ya todos se están preparando. Aún muchos rabinos llegaron a decir, no, es ahorita en este Pesaj. No, no va a ser en este Pesaj, pero sí estamos bien cerca. Y si nosotros fuéramos conscientes de esos 10 años, sabríamos que los 7 últimos años de esos 10 años se va a vivir la gran tribulación. Entonces nosotros deberíamos concientizarnos de que estamos hablando de 10 años, amados. Ustedes tienen la libertad de creer o no creer, de seguir durmiendo o no seguir durmiendo, de despertar o seguir soñando, con arrebatamientos, con prosperidad, con un nuevo avivamiento, un nuevo tiempo que trae el Eterno. Y si a esos 7 años que el Eterno quiere guardar a sus escogidos, a sus remanentes, si esos 10 años le quitamos estos 7 años, ¿cuánto queda, amados? Tres años. 3 años, amados. Cuando el Eterno me dio el sueño, quedaban 7 años y ahora, según las cuentas, 2 años y medio. Y si nos damos cuenta, para que empiece, para que tengamos vía libre para la gran tribulación, a esos 10 años le tenemos que quitar estos 7 cuando nos da 3 años. ¿Entienden por qué el Eterno está avisando que tenemos que guardar alimentos, que tenemos que prepararnos para salir de las grandes ciudades? ¿Y por qué habla de que el tiempo se acabó? Porque antes de esos 3 años nosotros tendremos que haber salido de las grandes ciudades. Porque todo lo que está escrito en los profetas se empezará a cumplir. Todo lo que está escrito en el libro de Revelaciones, capítulo 6, se empezará a cumplir. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga entendimiento para entender, entienda. Comprendan los tiempos. Cortos 3 años. Cortos 3 años. Porque nosotros deberemos haber salido antes de esos 3 años. Y luego que vendrá, amados, esos 7 últimos finales años para cambio de milenio. Esos 7 años para cambio de... ¿Qué fue? Cuando les preguntaban los talmidim de siglo, ellos le preguntaban, ¿cuándo serán estas cosas y cuándo será el fin del siglo? Antes de estos 3 años tendremos que haber salido. Si no queremos quedar en este mundo y ser víctimas
de las fuerzas de maldad, que nos buscarán, y a los que no hayan huido y puedan coger serán torturados, llevados a campos de concentración, para que se ponga la marca de la bestia. El que no se ponga la marca de la bestia vivirá torturas que ni se imaginan ustedes. Ustedes creen que esto es un juego y no va a ser así. Todo está escrito. Y quedarán esos 7 años para que sucedan todas esas cosas que están escritos en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis y en todos los profetas. Cada una de las profecías se cumplirán, amados. Hagan cuentas. Hagan cuentas. 5.990. Este es el año hebreo en el cual nos encontramos. Esta información que ustedes reciben, amados, esta información que ustedes reciben queda bajo sus responsabilidades, bajo su responsabilidad. Ninguno de ustedes en el nombre de Yeshua podrá decir que el Eterno no le advirtió. Ninguno de ustedes, amados Talmidim y Talmidot, podrán decir que el Eterno no tuvo misericordia de los creyentes de habla hispana y que no fueron avisados. Dentro de esos 3 años, antes de esos 3 años, deberemos haber alistado todo para huir de las grandes ciudades. Porque como en Sodoma y Gomorra, Sodom de amor, en los tiempos de Lot, de Abraham, ¿se acuerdan? El que no haya salido de las grandes ciudades tendrá que vivir los juicios del Eterno. Y quedará entre los juicios del Eterno y la persecución siniestra de las tinieblas a través de la bestia y del falso Mashiach. Todo está listo para la construcción del tercer templo. Todo está listo para que en cualquier momento aparezca públicamente el anti-Mashiach. Todo está listo para que se inicie una tercera guerra mundial. Ustedes ya han visto, tienen los videos, han visto los últimos meteoritos que han entrado a la Tierra. El Eterno está dando una pequeña degustación de cómo va a ser. Solo que cuando Él inicie en unos años será lluvia. Todo está listo. La NASA ya conocen ese asteroide que viene, llámenlo como lo llamen. Está escrito en las profecías. Y ustedes y yo veremos esas profecías cumplirse. La diferencia es dónde estaremos cuando sucedan. ¿Estaremos siendo guardados por la obediencia a su advertencia o estaremos en medio de sus juicios y de la persecución? Unos serán guardados y otros serán mártires. Ustedes toman la decisión, pero hoy tienen esta responsabilidad, esta información, y no podrán decir que no fueron advertidos. Beshem Yeshua HaMashiach desde Israel.